bienvenidos una vez más a Reflexiones con Jimena. Y hoy estamos en nuestra parte número 4 acerca del estudio sobre de Jesús basado en el libro Nuestro Magnífico Señor. Y ha sido maravilloso este recorrido en estas 3 primeras clases o estudios donde pudimos ver que Jesús, desde su divinidad, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, descendió a la tierra y al pasar como hombre, entonces entre su divinidad y humanidad, ese es el quién es Él puede comprendernos. ¿Por qué? Porque Él sintió nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras cargas. Él pudo sentir como hombre lo que tú y yo vivimos, o sea que Él nos comprende. Y asimismo, desde su humanidad, siendo Él Dios, pero estando en cuerpo de hombre y ilimitado, también nos dejó la esperanza certera que si seguimos en Él creyendo, teniendo fe y con ese ayudador que es el Espíritu Santo, y obviamente con las promesas que Él nos ha dejado, podemos llegar a alcanzar ese carácter divino. Y una vez más, Él completa todo dejándonos un modelo aquí en la tierra acerca de lo supremo de lo que es la muestra del amor, y eso es a través del servicio, dejándonos una huella, dando su vida como siervo, o sea, como hombre y como Dios que dio su vida toda completa a sacrificio de nosotros, por nosotros y por nuestro bien. Entonces, con esas grandes reseñas acerca de quién es Él, hoy vamos a profundizar un poco más acerca de lo que es el siervo. Vamos a mirar lo que en la Biblia llama la palabra la expiación. Esa es la culminación máxima de su labor aquí en la tierra como siervo de Dios. Acompáñame entonces a mirar qué es esto de la expiación y en qué nos beneficia. Y eso es lo que nosotros podemos esperar de Él. Miremos primeramente entonces el significado de expiación. Y dice así: es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal o persona, en este caso Jesús. La palabra kiper viene del vocablo hebreo y significa borrar, cubrir. La expiación es el proceso por el cual Jesucristo trajo paz entre Dios y el hombre y satisfaciendo los requerimientos de un Dios santo. El lograr esto fue el objetivo único de la encarnación y el eje central de su obra mediante la cruz. Una vez Jesús se muestra como siervo de Dios y de todos nosotros. En esta definición podemos ver cómo el Señor Jesucristo se hace manifiesto cumpliendo no solamente el objetivo principal o el mandamiento del Padre, que fue morir por nosotros en la cruz, sino cumpliendo con aquello que era necesario para que en la humanidad, la creación de Dios, nosotros los seres humanos, entráramos a una nueva etapa de reconciliación y de unidad con Dios. Y de esto se trata todo este ministerio. Todo el ministerio de Jesús es atraer al hombre de nuevamente a Dios. Porque ellos antes, cuando estaba Adán y Eva, Dios caminaba con ellos, compartía con Adán y Eva, tenía convivencia con ellos en una unidad tan íntima y tan abierta que ellos estaban desnudos y no se daban cuenta de esa desnudez. Bueno, lo que hoy Dios quiere hacer es volvernos a ese punto de unidad, a que volvamos a tener una relación profunda con el Padre, en una relación totalmente transparente, y esto obviamente por el pecado era imposible. Teníamos una separación, teníamos una división, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a culminar su obra máxima de servicio en hacerse el sacrificio para cubrir nuestras culpas y para poder borrar nuestro pecado, a fin de que esa reconciliación se diera con el Padre. Yo quiero dejarte con una serie de citas donde vamos a ver qué es la expiación y vamos a tener los contextos bíblicos que lo explican y lo complementan, y vamos a mirar la conclusión de lo que es el resultado final de esa obra expiatoria de Jesús en la cruz. Acompáñame a mirar esas citas y aprendamos juntos acerca de la expiación y lo que dice la Biblia, para que tú y yo podamos aplicarla en nuestras vidas. Número 1. La expiación como libre elección. El siervo se dispuso para hacer la voluntad del Padre al ofrecerse voluntariamente para cumplir el objetivo de Dios. Ese siervo Jesucristo fue quien voluntariamente se ofreció y quien, aún a pesar del dolor que le esperaba, Él puso su frente en alto y siguió adelante con esa meta.
La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10, del versículo 5 al 7, y dice: por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, por eso me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por los pecados. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro. He venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Y de los versículos 9 al 10 dice: y luego añadió: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Es decir, que quitó lo primero para establecer lo segundo. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Entonces vemos aquí con este versículo claro y simple, por eso esta enseñanza la queremos hacer bastante sencilla y corta, no solo por lo que no solo por lo que estas plataformas lo permiten, sino porque no queremos llevarlos a una profundidad que los confunda o que les llene de información, sino que les llene de una verdad para que la apliquemos en la vida. Y es que el Señor Jesucristo, ya sabiendo que es Dios, ya sabiendo que siente y comprende, e igual quiere que tú llegues a ese estado de santidad y de comunión con Él, Él sabía que no era posible. Él sabía que el hombre era incapaz de hacer el bien para volver a Dios, que nosotros seguiríamos pecando y que el sacrificio que en esa época, hablando del Antiguo Testamento, que era con corderos, con vacas, con palomas, era insuficiente para unirnos de nuevo al Padre. Entonces el Señor Jesucristo dijo: yo aquí estoy. Yo hago tu voluntad. Para eso me hiciste hombre, para eso yo descendí. Así que la expiación es un evento voluntario que el Señor Jesucristo hizo por amor profundo a ti. Quiero decirte con esto que Él no está obligado a salvarnos. Jesucristo no está coaccionado para ganar un reino o para que le adoren. Él lo hace por amor. Esas son las verdades que tenemos que tener claras en nuestro corazón para poderlas vivir. ¿Qué quiero decir con esto? De que si nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo vino y se presentó voluntariamente aquí en la tierra para morir por nosotros, quiere decir que Él nos ama mucho. Quiere decir que en Él hay una plena certidumbre de fidelidad y de pasión por nosotros y nuestra salvación. Así que no pienses que tú tienes que hacer algo, como alguien dice por ahí, muchos lo dicen: no, yo no voy a la iglesia ni me acerco a Dios hasta que yo sea perfecto. No, Él ya ha decidido hacerlo. No importa tu condición, no importa cómo esté tu vida, Él ya lo decidió hacer. Él ya vino para eso, Él ya lo hizo, y ese evento es una vez y para siempre. Y ahí estamos incluidos todos. Ahora miremos la segunda parte de lo que es la expiación. Y dice así: la expiación es provista por el Dios que siente dolor. El amor de Dios proveyó un regalo que define la extensión de su amor, ya que el dolor de Dios por nuestros pecados lo llevó a colgarse en una cruz, pues Él quiere que vivamos y vivamos en armonía con Él. En Romanos 3, 25 y 26 dice: Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esta manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Lo hermoso de esta cita y de este punto, y es que el mismo Padre, sabiendo desde el principio, y aquí va a venir algo que te va a sorprender, así como a mí me sorprendió cuando lo he estudiado, y es que Él sabía desde el principio que nosotros íbamos a fallar, que la humanidad en Adán y Eva iba a caer. O sea que este plan del Señor Jesucristo no es un plan B, no es un plan C sacado de la manga. No, Él ya lo tenía todo previsto. Él ya sabía que el libre albedrío y lo que Él nos había dado iba a hacer que nosotros nos separáramos de Él. Iba a hacer que la comunión que Él tenía y la unidad que tenía para pasearse con nosotros en el jardín del Edén, donde había toda provisión, se iba a romper. Y Él la quería restaurar. Por eso Él vino aquí a la tierra y una vez más, como dice allí, por amor. Él no se ofreció a sí mismo. Él, por el dolor que siente por su humanidad, por la creación que Él hizo, Él mismo se proveyó a sí mismo como sacrificio para la reconciliación.
Así que no se trata de tus obras, no se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de que tú te esfuerces por ser un buen evangélico, un buen cristiano, que cumplas con tus diezmos, que cumplas con todas las leyes, que no peques, que seas santo, inmaculado y que digas amén, aleluya. No se trata ni siquiera de que te hayas leído toda la Biblia, que no falles en ir un domingo, que no peques deliberadamente. No, se trata de que Él lo quiso hacer, de Él nació esa reconciliación, de Él nació este plan. ¿Por qué? Porque Él te amó mucho y Él te amó y te sigue amando tanto que por eso Él mismo proveyó una solución para el pasado hasta el presente. La solución de Jesucristo en la cruz es una solución permanente, que no se acaba, que si tú sigues teniendo la fe en Cristo Jesús, la cruz y el perdón de pecados que hay en ella son permanentes. Eso se llama gracia, eso se llama los pecados fueron borrados, yo no me acuerdo más de ellos. Porque eso, en esa palabra hebrea, como vimos anteriormente, cuando dice el cubrir, borrar, eso es lo que Él pretendía. Cuando se hizo hombre y se le puso nombre Jesucristo y hizo todo el plan de la salvación a través de esa pasión, de ese camino al Gólgota, de cargar la cruz, de recibir los azotes y morir en la cruz, lo que Él quería era poderte darte esa oportunidad y esa oasis, esa entrada a donde una vez más irías al paraíso. ¿Por qué? Porque los pecados, las fallas y toda maldad había sido borrada a través de la sangre de Jesús. Eso es lo que Él está haciendo y es lo que Él quiere hacer cada día. Pero hay una advertencia. Y yo quiero leerte este texto porque hay no vayamos a hacer esto. Porque es cuando tú conoces esa revelación de que Jesucristo murió por ti para borrar los pecados y reconciliarte con el Padre. Y este es un plan que venía aún antes de que el mundo existiera. Y de ahí estabas tú y yo pensado. Entonces, si tú entiendes eso y aceptas esta verdad, entonces, por favor, como esta cita que te voy a leer, no vuelvas a pecar conscientemente, calculadamente, intencionalmente, sino que manejemos nuestra vida de la mejor manera con el Espíritu Santo para no fallarle más. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Y yo te invito a que esta cita te la estoy leyendo corta, pero tú vayas a la Biblia y leas todo el contexto para que puedas entender el grave peligro de que corren los cristianos que pecan deliberadamente, calculadamente y con intención. Vamos a leer. La cita está en Hebreos 6, versículos 4 y 6. Y dice: a los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y caen de nuevo, es imposible que se les haga volver a Dios. Sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a la burla pública. Qué doloroso, ¿cierto? Qué doloroso que nosotros como creyentes nos perdamos, no nos caigamos de la gracia, porque ese es un mal dicho. Eso no está bien dicho, porque nadie se cae de la gracia, porque Él es fiel y sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. La gracia de Dios ahí va a estar siempre extendida, pero somos nosotros los que deliberadamente podríamos soltarnos de su fe, de su gracia, y quitarnos de Él y alejarnos de Él, cuando nosotros deliberadamente planeamos, calculadamente y conscientemente pecar y mantenernos en la práctica del pecado. Esto no es una clase de santidad, pero sí es una clase donde vamos a traer, obviamente, como dije antes, reflexiones. Y aquí la reflexión es: la expiación del siervo trae el borrar y en las cuentas viejas, el pasado, y el cada día que nosotros como humanos sigamos pecando, pero sin la intencionalidad de una mente que maquina el mal. Por eso en Primera de Pedro dice que nosotros debemos añadir a la fe virtud, a la virtud paciencia, y si tú lo lees más, voy a poner la cita, creo que es Segunda de Pedro, corrijo, en el capítulo 1. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar y crecer más en Él. O sea que hay una participación divina, pero también hay una acción propia y personal para el cambio. Y si Jesucristo estuvo listo para morir en la cruz, derramar la sangre por ti y por mí, para borrar nuestra culpa, que no sea de ti ni de mí,
el volver a ponerlo en la cruz y lacerarlo una vez más con los látigos por nuestros nuevos pecados, y conscientes y planeados. Ojo con esa palabra, pecados conscientes y planeados. Muy diferente a cuando pecamos en nuestra debilidad y de repente no es que caigamos así nomás, porque la fornicación tú no dices como alguien decía, ay, voy caminando y hice un hueco, ay, me caí, forniqué. No, porque para fornicar el pecado es planeado, ¿no? Tienes que ir, tienes que hacer una cantidad de movimientos para fornicar. Pero hay otro tipo de pecados que pueden ser y no deliberados, o pueden ser en medio de la presión, de la tempestad. Entonces yo te motivo a que, amado mío, tú recibas esa expiación, esa reconciliación que vamos a seguir estudiando, pero que en este momento hago esta pausa y esta reflexión de una manera honrosa, honrando a Jesucristo hombre, pero Jesucristo Dios, que murió por ti, por amor a ti, para limpiarte, borrar toda culpa y volver a empezar una relación con Dios. Honrémoslo, ¿cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo? Esforzándonos en mantenernos limpios, dejando atrás todo peso de pecado y empujándonos hacia adelante para alcanzar la meta de aquel que nos llamó. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día. No podemos dejar de perseverar, sino que tenemos que perseverar aún a costa de nuestras propias emociones. Y déjame decirte lo que yo, Jimena Ibáñez, sé lo que te estoy diciendo. No es fácil perseverar en el camino del Señor. Hay situaciones que te pueden apresurar, que te pueden apretar tanto, que pueden hacer que caigas en un grave pecado. Pero para Dios está listo un corazón contrito y humillado, porque Él nunca lo va a despreciar. Y si tú te humillas, y si tú te arrepientes, y giras tu rostro y caminas en dirección opuesta a ese pecado, en Él hay restauración. Y una vez más, la sangre de Cristo te limpia de pecado y de toda maldad. Recuerda eso, de pecado y de toda maldad. ¿Para qué? Para volver a empezar. Ahora miremos entonces una tercera explicación y conocimiento acerca de lo que es la expiación, el objetivo principal de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, la expiación. Miremos el número 3. La expiación trae como resultado final la reconciliación. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. La palabra reconciliación es una palabra maravillosa. Muchos tal vez la conocemos y la vivimos en nuestra vida familiar o de amistades, cuando hablamos de, me reconcilié con mi amiga, con mi hermana, que hacía tiempo no nos hablábamos, tuvimos un pequeño problema. Pero a manera de Dios lo vemos como algo muy distante. Y realmente lo que pasó con el Señor es exactamente eso. Cuando Dios nos puso a Adán y a Eva, los primeros seres humanos en la tierra, hubo una ruptura. Por eso, ahí en la cita que acabamos de leer de Corintios, dice que somos criaturas nuevas, que todo lo viejo ha pasado y somos hechos nuevos, borrón y cuenta nueva. ¿Para qué? Para que estemos delante de Él, para que le demos gloria a Él, para que podamos estar en una relación reconciliada. Como quien dice, aquí no ha pasado nada, dice Dios, hijo mío, tú has tomado a Jesucristo, mi hijo, el Cordero inmolado, como tu Señor y Salvador, y yo lo veo es a Él le imputé tus culpas, sobre de Él cargó tus pecados y todas tus fallas, yo a ti ya no te culpo más, y entonces ahora podemos ser nuevamente amigos, ahora podemos ser nuevamente unidos, tener una relación, una comunión. Por eso es tan triste cuando un cristiano joven, y aquí yo le hablo a aquellos que apenas están conociendo al Señor, o los que no han tomado la ventaja de una palabra que a algunos les suena aburrida, y es la oración. ¿Por qué? Porque cuando el Señor establece esa reconciliación, lo que Él quiere es que nosotros vayamos delante de Él como Moisés lo hacía, cara a cara. Que se rompan las cortinas. Él las vino a romper, toda separación que había entre Dios y los hombres. Jesucristo vino y lo rompió, esas separaciones, para unirnos de nuevo y que el hombre tuviera cercanía al Padre. Por eso la oración es tan importante que la pongamos en práctica, porque es en la oración donde nosotros establecemos y reanudamos esa reconciliación. Entonces, el resultado final de la labor como siervo del Señor Jesucristo,
que hizo con nosotros el máximo sacrificio y muestra de amor, ese sello del amor de Dios se llama la expiación, que es el cubrir y el borrar nuestros pecados por su muerte. Él asumió, Él cargó con nuestras culpas para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, con el Padre, para que nos volvamos a unir y seamos familia una vez más. Por eso es el primero entre muchos hermanos, es el Señor Jesucristo, porque Dios nos quiere en la misma familia. Y recuerda tú que has creído, que la misma familia te incluye a ti y toda tu casa. Por eso nosotros cuando creemos en Jesús, tenemos que creer en estos misterios, misterios que van a quitar la culpabilidad, la vergüenza, que van a borrar de ti pasados de acusaciones, de un pasado que tal vez pudo haber sido oscuro, un pasado que tal vez pudo haber sido muy sucio, pero cuando tú tienes la fe puesta en Jesucristo y conociendo estas verdades que hoy estamos hablando, tú tienes la certeza de que tú has empezado de nuevo, que el pasado quedó atrás y que Dios te mira como un hijo recién nacido, como un hijo limpio, purificado y diferente. Así que nosotros tomemos valor de eso y que caminemos en ese conocimiento. Es también nuestra responsabilidad. Con la ayuda de Él, tomado de la mano del Espíritu Santo, nosotros podemos mostrar las grandiosas promesas de Él en nosotros, su virtud, su paciencia, su amor, su amabilidad, su gozo, su paz. Mientras que nosotros sigamos confiando en Él. Y cuando tropecemos, cuando caigamos, cuando nos equivoquemos, como lo he hecho yo y muchos de los que también me escuchan, podamos recurrir a esa fidelidad de la cruz que emana día a día, aún todavía, hasta el día de hoy, el día de mañana y hasta que Él regrese. Emana perdón y emana amor para ti y para mí, porque la gracia de Dios está sobre de nosotros. Yo te quiero dejar con esto. Para la próxima vamos a mirar otra de las características del Señor Jesucristo, pero te invito a que lo conozcas más. Ahí están las citas, léelas, profundiza, ve a la Biblia, no te quedes con lo que te pongo aquí en la pantalla. Ve a la Biblia y deja que la palabra de Dios nutra tu alma y te asegure cuánto Dios te ama con amor eterno y para siempre. Y tú lo único que necesitas es estar pegado a Él. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bye, bye.